tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Ha llegado uno de los momentos quizá más esperados en sección oficial, el momento de la proyección de la película Much Loved, una cinta, una producción en la que su director, Nabil Ayub, ha tenido la valentía de mirar frontalmente a la realidad de la prostitución en una ciudad de su país, en Marrakech. Queremos, antes que nada, darle la bienvenida. Bienvenido, Nabil. Gracias. Y queremos también, sobre todo, antes que nada, manifestar nuestro apoyo, nuestra solidaridad con un caso que ha excedido lo cinematográfico o que quizá forma parte de lo cinematográfico y de lo que el cine tiene que hacer en alguna ocasión respecto a la sociedad de la que habla. Su película, Much Loved, ha generado una dura controversia en su país. Ha sufrido la prohibición oficial de exhibición en las salas y ha acarreado para su director y para parte de su equipo amenazas que han llegado a ser incluso de muerte por parte de los sectores más conservadores de su país. De ahí que antes que nada, y del mismo modo que han hecho muchos profesionales del cine dentro y fuera de su país, manifestemos ese apoyo, esa solidaridad con quien tiene el valor de utilizar el cine para sacudir los cimientos y las conciencias de su propia sociedad. Así que, Nabil, ante todo, nuestro apoyo. Y una pregunta que es inevitable. Sabíamos a principios de este mismo mes que tu actriz principal en la película, que Lubna Abidal, había sufrido una agresión física, que se había cumplido una de las situaciones que desde el principio os planteabais que podía generar el hacer esta película. Ante todo, ¿cómo está ella? ¿Cómo se encuentra? Bon, d'abord, merci pour votre accueil, merci pour votre soutien et pour demander des nouvelles de Lubna. Passé le moment de choc suite à l'agression qu'elle a subie, elle va évidemment mieux maintenant. Elle est partie, elle a quitté le Maroc pour la France 2 jours après son agression et depuis, elle est toujours en France. Elle a pris un petit peu de recul, un petit peu de distance par rapport aux événements et elle est dans un processus de reconstruction. Mais je lui parle régulièrement. La dernière fois, c'était il y a 2 jours et elle me disait qu'elle allait beaucoup mieux. Muchísimas gracias por vuestra acogida, muchísimas gracias por estas palabras de apoyo y gracias también por preguntar por el estado de Lubna. La verdad es que tras el shock que supuso la agresión, ahora se encuentra bastante mejor. 2 días después del ataque, abandonó Marruecos para irse a Francia y sigue en Francia todavía pues tratando de poner un poco de tierra de por medio, tomar algo de distancia para reconstruirse un poco y para ir mejorando después del ataque. Hablo con ella frecuentemente, la última vez fue hace 2 días y me dice pues eso, que está mejorando. Como su anterior largometraje, Los caballos de Dios, ha escogido dirigir su mirada hacia una zona, hacia un área particularmente delicada de su sociedad y lo ha hecho no analizando tanto los efectos a gran escala como las causas a pequeña escala, la vida íntima, las motivaciones íntimas, las carencias, las situaciones por las que atraviesan las personas a las que se ven abocadas, a esa situación. ¿En qué momento, en qué circunstancias decidió dirigir la mirada hacia el mundo de la prostitución y escoger precisamente esa óptica? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que je m'intéresse à ces gens qui vivent une situation de détresse, de solitude d'ailleurs, d'isolement aussi, qui ont certainement trait à mon histoire personnelle, à mon parcours. Je suis né, j'ai grandi en France, dans une ville de banlieue parisienne qui s'appelle Sarcelles, où j'ai eu assez vite une conscience politique qui s'est éveillée et un intérêt profond pour toutes ces personnes qui vivent à la marge, qui vivent loin
de là où ça se passe. Et quand j'ai décidé d'aller vivre au Maroc en 1999, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, naturellement, j'ai eu envie de m'intéresser à eux. J'ai eu envie, parce que j'étais quelque part assez interpellé par le fait qu'on ne les voit pas, par le fait qu'on ne les entende pas, qu'on ne leur donne pas la parole, alors qu'ils ont des choses à dire, des choses qu'on doit écouter. J'ai été véritablement, naturellement intéressé par eux et j'ai eu envie de commencer un travail qui est proche d'un travail de sociologue ou d'anthropologue. Et c'est ce que j'ai fait à travers mes différents films jusqu'à présent, que ce soit Alizawa avec Les Enfants de la rue, que ce soit Les Chevaux de Dieu ou avec Much Loved. La verdad es que los distintos temas que me interesan tienen siempre que ver con personas que viven en situaciones duras, en situaciones casi de soledad. Quiero acercarme a las historias de esas personas porque son algo que me toca a título personal, algo que he vivido yo también muy de cerca. Yo nací y crecí en Francia, en una banlieue, en un barrio a las afueras de París que se llama Sarcelles. Y desde mi conciencia política se despertó muy pronto. Ya desde pequeño tenía una clara conciencia política y me interesa profundamente la vida de aquellos que están al margen de los demás, de aquellos que están lejos del meollo de las cosas, lejos de donde sucede todo. Cuando decidí trasladarme a Marruecos en 1999, este interés me acompañó y seguí centrándome en personas que se encontraban en esa situación. Me interesa siempre posar la mirada en aquellos a los que nadie ve, escuchar a aquellos a los que nadie presta atención, dar la palabra a los que no tienen quien les oiga. Creo que en ocasiones mi trabajo es más semejante al de un sociólogo o un antropólogo y eso está presente ya desde mi segunda película, Alizawa, en la que trato la situación de los niños de la calle y también son elementos y rasgos comunes en Los caballos de Dios y ahora en Much Loved. Una sensación que transmite poderosamente su película es la de veracidad. Estamos asistiendo a la vida diaria de las protagonistas, compartimos su intimidad con ellas, no solo la intimidad de las fiestas o de la noche, sino su vida cotidiana. Hay evidentemente una labor profunda de documentación antes de empezar el rodaje. Me gustaría que nos comentara cómo se preparó, cómo se impregnó para conseguir esa veracidad. Alors, je ne sais pas si j'ai trouvé la vérité, en tout cas j'ai trouvé ma vérité, et ma vérité elle s'est construite à travers toutes les rencontres que j'ai faites avec ces 200 ou 300 prostituées pendant 1 an et demi qui m'ont nourri, parce qu'elles m'ont raconté de beau, de fort, de bouleversant, de choquant, par leur destin de vie, par le bonheur et l'honneur qu'elles m'ont fait de me faire confiance. Et le film s'est construit petit à petit comme un puzzle. À un moment, j'aurais pu faire le choix du documentaire, mais je n'ai pas voulu, quand je me suis rendu compte que finalement, j'avais un regard sur elles. J'avais un regard plein de tendresse, plein d'affection, et j'avais envie d'exprimer le regard que je portais sur elle à travers une fiction. J'ai eu une envie de mise en scène qui est née. Et pourtant, dans ces 4 personnages principaux que sont Noah, Soukaina, Halima et Randa, il y a un petit bout de chacun de ces destins individuels, de ces histoires individuelles que j'ai entendues pendant 1 an et demi. Mais je trouve que c'est ça qui est beau dans la fiction, c'est que paradoxalement d'ailleurs, puisqu'on est dans des histoires inventées, c'est la meilleure manière de parler d'une réalité, la fiction. Randa. Non, je vous en prie.
No sé si en esa veracidad he encontrado la verdad o mi verdad. Lo que sí sé es que lo que he encontrado surge de las entrevistas que mantuve con entre 200 y 300 prostitutas marroquíes a lo largo de 1 año y medio. Ellas son las que fueron alimentando mi voluntad de contar esta historia, porque me contaban cosas positivas, pero también cosas duras, fuertes y que me agitaban, me sacudían por dentro. Tuve el inmenso honor y la gran felicidad de que confiaran en mí para contarme sus historias, y la película se fue construyendo poco a poco a partir de lo que ellas me iban diciendo. Casi se construía sola. Hubo un momento en el que tuve que tomar una decisión porque veía que podía acabar convertido el proyecto en un documental. Lo que ocurre es que también fui consciente en ese momento de que las miraba con ternura, de que mi mirada hacia ellas era una mirada llena de afecto, y supe que quería expresar esa misma mirada a través de una historia de ficción, a través de la historia de los 4 personajes, de Nora, de Sukeina, de Geleina y de Ronda, que son las 4 protagonistas. Durante 1 año y medio, las historias que me iban contando las prostitutas alimentaban la ficción que yo estaba creando, y no deja de resultar paradójico que necesitase una historia inventada, una historia de ficción, para contar correctamente lo que no deja de ser una historia real basada en sus palabras. En el caso de Much Love, digamos que la intención o los destinatarios de la sacudida de conciencia que la película pretende son los propios marroquíes, a pesar de que no han visto la película en su mayor parte. Me gustaría saber, y es una pregunta casi inevitable en el contexto de conmoción que estamos viviendo tras los atentados de París, si esa misma sacudida de conciencia es posible, pero pensando esta vez en el espectador occidental, a partir de películas como Los Caballos de Dios, en las que él analiza o va a la raíz de las motivaciones de los niños que son utilizados como suicidas que se inmolan en la yihad. ¿Convendría revisar, a la luz de lo que ha pasado en este momento, una película como la suya para poner las cosas en contexto? En tout cas, dans Les Chevaux de Dieu, il y a, je pense, quelque chose d'important à entendre, qui est qu'il n'y a pas une raison pour laquelle un enfant de 10 ans se transforme en bombe humaine. L'idée de croire que la misère économique, la misère sociale ou la manipulation à travers les textes religieux serait la seule raison pour laquelle on devient kamikaze, on devient bombe humaine, est fausse. Je pense que Les Chevaux de Dieu apportent de la nuance en racontant un parcours de vie. Et ça, c'est, me semble-t-il, intéressant. Évidemment, on peut être tenté aujourd'hui, à une époque où les populismes partout dans le monde sont très forts, très puissants, d'avoir une réponse uniquement sécuritaire par rapport à ces attentats, par rapport à ce monde qui devient de plus en plus dangereux. Moi, je pense que les arts et la culture, le cinéma comme vecteur, comme médium, ont un rôle à jouer d'éveil des consciences. Et si on accepte véritablement d'ouvrir la fenêtre, on se rend compte qu'il n'y a pas une manière de rencontrer le monde et il n'y a pas une manière de raconter le monde. Il y en a plusieurs. Creo que en cualquier caso Los Caballos de Dios sí tiene un elemento importante, algo que no se escucha muy frecuentemente, y es que trata de hacer un análisis de la situación. No hay un único motivo por el que un niño de 10 años decida que inmolarse y convertirse en una bomba humana es una buena idea. No se puede explicar eso únicamente utilizando como argumentos la miseria económica o la pobreza o la manipulación de la religión para transformar a alguien en un kamikaze. No son solo esos los elementos que impulsan a tomar esa decisión. Hay
toda una serie de detalles que explican un recorrido vital que lleva a esa decisión. Y eso es lo que me parece que es interesante en la película, lo que traté de hacer en Los caballos de Dios. Hoy en día el mundo es presa de un populismo galopante y uno de los riesgos que se corren con este populismo es pensar que únicamente la única respuesta a los peligros de la sociedad actual es el incrementar la seguridad. Ese puede ser un elemento, pero creo que se corre un peligro grave si es la única respuesta que damos. Creo que el arte, la cultura, el cine como medio y como vector tienen que desempeñar un papel. Y ese papel tiene que ser el de despertar las conciencias de los ciudadanos, el abrir ventanas, el hacer que seamos conscientes de que no existe una única forma de explicar el mundo que nos rodea, sino que hay multitud de formas de abordarlo. Muy bien, pues agradecemos a Nabil Ayoub su presencia aquí en Gijón. Le agradecemos también la película que hemos visto y nos ha gustado. Y le deseamos que siga manteniendo esa valentía para seguir abriendo ventanas y manteniéndolas abiertas. Muchas gracias, Nabil.